Ser Podcast. Pues otra vez solos. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Somos de nuevo en el estudio. En el amanecer, no en la madrugada, ¿no? Porque después de lo de Bilbao, es curioso, tiene mucho que ver con lo que es la radio, ¿no? Me imagino que en televisión, como todo el mundo te conoce siempre por la calle, sabes que la gente te está viendo. Sí. Pero como trabajamos en radio, pues pasamos agradablemente inadvertidos por las calles. Cuando de repente haces el programa fuera, te das cuenta de que la gente escucha y que hay alguien ahí, ¿no? Sí. Entonces, lo del domingo pasado en Bilbao fue tremendo. La verdad es que fue una cosa tan inesperada que yo, por el calor del público, por lo lleno que estaba el teatro, que yo recuerdo como vives las situaciones excepcionales, que las vives como si hubiera sido un sueño, ¿no? Como si fueran irreales, ¿no? Cuando recuerdo como si hubiera sido una cosa irreal, porque fue extrañísimo todo, ¿no? Sí. Además, como llevábamos tanto tiempo también sin salir, claro, un año y medio pues más. Habíamos perdido esa costumbre, eso de pasar de ahí al estudio que no tiene ni ventanas. Porque yo cuando voy a un sitio donde en estudio hay sitios, ciudades, donde los estudios de radio dan a la calle, tienen ventanas. Y me parece mentira estar en un estudio, pero como este está, es un lujo, es muy distraído. Luego, hoy es un día muy raro, ¿no? Lo comentaba ahora con Paqui. Fíjate que en Puente a quienes no nos hemos ido no nos debería afectar. Y sin embargo hay en la atmósfera algo que dice que no. Yo pensé que iba a estar Madrid muy vacío ahora cuando he venido. Y me ha dado una sensación muy extraña, pensé que porque en la ciudad cuando se va mucha gente suena a hueco, ¿no? He visto en estas películas cuando la policía va buscando en una casa un escondrijo secreto y va golpeando las paredes, ¿no? Digo, va a sonar a hueco Madrid. Pero luego resulta que el metro venía bastante lleno, más lleno de lo que otros domingos a estas horas, ¿no? Y siempre me voy preguntando dónde irá esta gente, ¿no? ¿A qué se dedicará? Porque había de todo. Había, por ejemplo, una pareja de dos personas mayores, un poco más jóvenes que yo, pero mayores, que era un negro y un blanco. Dos viejos, negro y blanco, que iban vestidos prácticamente igual, con chándal y una gorra de visera, iban charlando muy animadamente, se les veía así con un aspecto juvenil, y digo, ¿dónde irán? Digo, a lo mejor van a correr a algún sitio. Y luego, enfrente de mí, en el asiento de enfrente, venía una pareja que era latinoamericana, con un niño, y el niño, que debía tener 6 años porque llevaba mascarilla ya, iba al lado del padre, tumbado sobre el costado del padre, y el padre lo iba como protegiendo con el brazo derecho, ¿no? Y pensaba yo que la evolución ha querido que tengamos brazos, pero realmente el brazo en esas situaciones tiene vocación de ala, ¿no? Porque es como el ala que protege al polluelo. Y venía así como lamentando que el brazo no no le salieran plumas, ¿no? Y digo, ¿y dónde irá? Y me ha conmovido porque me conmueve mucho la gente que en el metro va con maletas y llevaban una maleta. Eran una pareja con este niño y una maleta. Y toda la gente que va en el metro con maletas me conmueve mucho. ¿Porque imaginas? Pues no lo sé, pero la maleta es un factor desasosegante para mí en el metro, ¿no? Porque imaginas que están yendo a una casa, o que están buscando casa, o que se han echado una casa, o que van a una pensión, no sé. Pero la maleta en el taxi de camino al aeropuerto no me desasosiega, entre otras cosas porque no la ven, ¿no? Pero la maleta en el metro tiene un factor que no sé, y no, la pareja no iba triste ni nada, iban comentando, el niño iba un poco dormido, pero
la maleta y el metro combinan más. Esto es algo a lo que tú juegas mucho y alguna vez lo hemos hecho sentados en alguna cafetería, que es imaginar las vidas de la gente que pasa por delante, ¿no? Sí. Con esta pareja y el niño habrías podido empezar una novela rápidamente. Sí, porque claro, es que te empiezas a imaginar, luego piensas, ¿y qué pensarán también de mí? Si claro. Me miran, que es raro, porque como la gente va mucho en los móviles, o sea, yo a veces tengo que llevar cuidado porque mis miradas pueden resultar muy impertinentes, porque yo soy muy mirón, ¿no? Y entonces tengo que fingir, mirar para otro lado, porque soy muy mirón. Y no el móvil no me entretiene más la gente, ¿no? Y digo, ¿qué pensarán de este señor mayor que va aquí sentado, tan serio, a estas horas de la mañana, un domingo? Y luego, a trabajar no será. A trabajar no tiene pinta de ir, no me habrán echado de casa, no va mal vestido, no parece... Pero tampoco lleva maleta, con lo cual de casa parece, no le echa. Claro, hoy venía sin afeitar y eso me da... A mí me habrás visto muy pocas veces sin afeitar, ¿verdad? Muy pocas veces, porque a mí ir sin afeitar tengo la impresión de que me da un aspecto... Hombre, patibulario, ¿no? De descuido. De haberte dejado, ¿no? Sí, de dejado, ¿no? Y entonces es muy raro que yo no me afeite, pero esta mañana no me apetecía afeitarme. Y digo, ¿qué pensarán de este señor sin afeitar, pero que no va mal vestido, lo habrán echado de casa a estas horas? Y luego ha sido muy sorprendente en la salida en Gran Vía, que bueno, ya has visto que lleva funcionando la estación de Gran Vía ya algunas... Porque el primer domingo de los que vengo a radio, que cuando salía de la boca del metro era de noche todavía. O sea, ya los días son más cortos, ¿no? Y entonces, al ser de noche, todas las tiendas de la Gran Vía estaban iluminadas. Porque claro, deben estar iluminadas toda la noche porque deben tener sensores que se apagan. Y entonces había un contraste muy grande. Claro, no parecía domingo por la mañana, parecía domingo por la tarde, al atardecer, ¿no? Con todas las tiendas. Y luego mucha gente, bastante gente, para lo que es ya varios bares abiertos, y hoy no les había dado tiempo a limpiar, porque otros días se han limpiado, pero las escaleras estaban muy sucias de vasos de plástico, botellas. Otros días cuando vengo a estas horas ya están limpios, pero hoy debe ser por el puente. Será por el puente, claro. Y entonces el contraste entre los neones, digamos, de las tiendas que invitaban al consumo, a la alegría que da el consumo, pero al mismo tiempo y que te transmitía impresión de un día de por la tarde, bueno, pues voy a entrar aquí en Primar o no sé dónde, o en la Casa del Libro, que estaba encendida también. Pero había un contraste tremendo que te decía que no podía ser un día por la tarde, es por la mañana, ¿no? En fin, que es un día muy, muy extraño. Es curioso porque durante la semana más de una persona me ha preguntado por, no sé si tiene un poco que ver, ¿no? Los diferentes planos del entendimiento a raíz de lo que pasó el domingo en el programa. Los chistes que tú no comprendías, ¿te acuerdas? Sí. Que Pedro iba contando algunos chistes, yo supongo que la mayor pues se rió mucho, algunos tardaban más, algunos tardaban menos, pero tú confesabas que no los entendías. Sí, yo creo que un tercio me costó entenderlo, sí. Sí. Y algunos luego te hicieron gracia o luego no, sí. pero hacía falta una explicación de por medio, ¿no? Es curioso ese contraste entre lo que escuchas y el que lo dice da por hecho que lo vas a entender, sí. Pero hay muchas cosas que no se entienden y esto pasa constantemente cuando escuchas, por ejemplo, un programa informativo, ¿no? Sí, o que a lo mejor a veces también no estás prestando la debida atención, ¿no? A lo mejor yo el otro día estaba tan... yo estaba un poco en estado de shock porque, claro, salimos, nos hicieron un recibimiento que era muy anormal, Javier. Era emocionante, sí. Muy emocionante, ¿no? Y yo creo que tenía una tensión que no tengo en el estudio, ¿no? Y quizá a lo mejor no los entendí. Pero a mí me pasa con la televisión también, que a veces digo, ¿qué han dicho? Porque conectas y... Yo estoy en una situación que conecto y desconecto con mucha facilidad, ¿no? Me aíslo y vuelvo, pero cuando vuelvo ya no sé de qué están hablando, ¿no? Sí, pero yo me refiero más bien a no solamente, no cuando tienes algo de fondo y a lo mejor no le estabas prestando atención, sino cuando escuchas algo
y de repente dices, no, es que no estoy entendiendo lo que dice, o es que a lo mejor da por hecho que lo entiendo. Por ejemplo, mira, escucha esto. Puedo avanzar que la protección frente a los desahucios es muy importante y que va a producirse una reserva de todas las nuevas promociones del 30% para vivienda protegida, y de ese 30% la mitad va a ser para alquiler social. Esto significa que es una medida antiguetos, es decir, que en toda la nueva construcción, ya sea pública o sea privada, se va a tener que reservar un porcentaje del 30% para vivienda protegida. O sea, si yo mañana, promotor, hago una promoción de vivienda de lujo, pongamos, en Sotogrande, efectivamente, el 30% va a ser vivienda social. Efectivamente, es la mejor medida para construir sociedades más igualitarias, más libres y más felices, que es nuestro objetivo. Sillón de Belarra, Nora 25, claro, tú escuchas esto, ¿entiendes lo que dice? No, esto lo escuché, sí. Sí, pero dices, no puede ser que lo haya entendido. Yo pensé, como escuché en la cama, pensé, igual me acabo de despertar, porque a veces como yo escucho mucho en la radio en la cama, a veces incorporo en sueño o cosas, arreglo en sueño para que se acople a lo que estoy oyendo. Sí, ¿no? sí. Y yo estaba en la cama ya, porque me acuesto muy pronto. Y dije, no puede ser, está delirando. O yo o ella, ¿no? No, quiero decir, o está delirando o miente, o directamente miente, ¿no? Porque es un disparate de tal calibre que tú vayas a hacer 90 viviendas de ricos, imagínate una urbanización, que van a tener jacuzzi, circuitos termales de agua, gimnasio, yo qué sé, pisos de 300, 400 metros cuadrados, y en el 30% metas a familias modestas con unos gastos de comunidad de 7.000 euros al mes, ¿no? O sea, es un delirio de tal calibre que dice, y además dice esto, para evitar el gueto, pero qué mayor marginación que esas 30 familias que viven en pisos de ricos que no pueden mantener, claro, viendo salir por la mañana a gente en sus coches Mercedes, sí, Ferraris con chofer, y ellos escondidos allí. O sea, era una cosa tan chocante, porque además decía, es un modo de acabar con esto y de que seamos más felices. O sea, y seremos más felices. Bueno, yo no me lo podía creer. Yo si llego a estar en el estudio me abro las venas. Y luego al día siguiente lo confirmaron. Y entonces, bueno, la verdad es que esta semana ha sido la semana de... Pero bueno, yo digo, a esta señora, Yone Belarra, cuando llegó a su partido, no me dirían, oye, ¿por qué has dicho esto? Porque esto es imposible, porque daba la impresión de que vivíamos ya en el paraíso comunista, ¿no? Pero en un paraíso comunista en el que además compartíamos el cepillo de dientes, ¿no? O sea, y entonces digo, pienso que nos estamos acostumbrando a todo. Porque claro, esto pasa inadvertido. Entonces esta semana ha sido la semana de la ley de la vivienda, que no es una ley de la vivienda todavía, es un proyecto, yo creo que es una declaración de intenciones. Claro. Y ha sido muy sorprendente, porque es una declaración de intenciones para poder firmar los presupuestos. Y esto que contaba es una propuesta, por supuesto no está todavía contenida en una ley que no existe. Y supongo que cuando los técnicos lo revisen dirán lo que dices tú. Es imposible dar un chalet en la finca de 4 millones de euros a una familia con ingresos muy bajos y hacerles pagar 5.000 euros al mes de gastos de comunidad. Es imposible. Claro, pero es que además, es incluso si lo piensas al revés, un promotor dice, yo voy a hacer aquí 90 viviendas de lujo, y llega el Estado y me dice, bueno, pero ya sabe usted que 30 de estas 90 se las va a tener que dar, se las vamos a reservar para familias humildes. No, pues no construye, porque dice, bueno, ningún rico va a querer vivir al lado de un gueto, porque eso sí es un gueto, ¿no? Gente marginal. O sea, es imposible desde cualquier punto de vista que lo mires, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero da igual, o sea, quiero decir, si tú y yo decimos un disparate en la radio, pues nos llamarán la atención y además harán bien en llamárnosla, ¿no? Pero en política todo es posible. Y luego me ha llamado mucho la atención que esto, que ya digo, yo creo que no solamente, no es una ley, evidentemente, puesto que no se ha tramitado,
es una declaración de intenciones porque necesitaban firmar los presupuestos. Y entonces he dicho, bueno, como este es un problema, porque es un problema real y muy gordo, ¿no? Vamos a pactar que estamos de acuerdo en esta declaración de intenciones, donde está todo por hacer. Nuestro economista Ruiz nos explicó muy bien varias veces, ¿no? Quiero decir que quién va a decir que es una zona tensionada, porque todo queda en manos de los ayuntamientos, de las comunidades, en fin, todo está por hacer y está por hacer que a lo mejor no llega a hacerse, ¿no? Entonces sorprende, primero, que una cuestión que es una emergencia social, porque esto es una emergencia social, el problema de la vivienda, diga, no, pero esto va para dentro de 1 año, 2, o que tardemos, tal. Bueno. Y luego sorprende también por parte de absoluta a una cosa que no existe, que además, como han comentado algunos socialistas, ni siquiera han leído esta declaración de intenciones, ¿no? Es decir, no estamos de acuerdo. Luego me sorprende mucho también estas declaraciones de algunos agentes sociales que dicen que la propiedad es inviolable, que eso no se puede tocar, pero al mismo tiempo podrían decir, yo vivo en una contradicción. Para mí, la propiedad privada es intocable, el mercado es sagrado, ya hemos comentado en otras veces, en la religión de nuestros días, pero al mismo tiempo podrían decir, pero es verdad que hay un problema de vivienda, ¿no? Que los jóvenes no se pueden independizar, que los alquileres no se pueden pagar. Entonces, podrían decir las dos cosas y admitir por lo menos que viven en una contradicción. Decir, yo creo en el Dios mercado, pero al mismo tiempo, porque yo estoy seguro de que si yo no voto a PP, pero yo estoy seguro de que si yo me siento con alguien de mi barrio que vote a PP, los dos estamos de acuerdo en que hay un problema, y que hay un problema además grande y urgente, porque es urgente. Y entonces ya nos pondríamos de acuerdo en eso, por lo menos. Por lo menos ya estaremos de acuerdo en eso. Y entonces a partir de ahí, si tú estás de acuerdo, no, pero aquí para el PP no hay problema. De hecho, en el alcalde dicen, ¿usted qué va a hacer en relación a este problema? Y dice, nada, porque no hay problema. Pero entonces hay muchos planos, ¿no? El de alguien que dice algo que es claramente delirante, el de quienes lo entendemos, pero no podemos entenderlo, porque nos están diciendo algo que es imposible. No entendemos, porque... El de quien no se lo lee y hace creer que lo entiende para decir que no, pero al final estamos en una sociedad en la que hablamos para no entendernos. Claro, al final es la representación perfecta de la Torre de Babel, pero solamente que en la Torre de Babel quien les confundía era Dios. Pero aquí nos confundimos nosotros, yo creo que voluntariamente, sobre todo además porque no tiene castigo, ¿no? Es decir, tú vienes a la radio, a un programa de gran audiencia, dices el disparate de Belarra y no te pasa factura. Llega el representante de los empresarios, dice, el mercado es sagrado, no dice nada de otro asunto, porque bien, de acuerdo, el mercado es sagrado, pero también es sagrado que las personas puedan tener un sitio donde dormir, ¿no? Además, lo dice la Constitución. Decir que yo estoy dispuesto a admitir, mire usted, que el mercado es sagrado, vale, es inviolable, la propiedad privada y todo, pero lo otro es tan sagrado, por lo menos, pues sentémonos, ¿no? Y entonces es la Torre de Babel, pero con voluntad de no entenderse. El PP es, diga usted lo que quiera, que da igual. O sea, si mañana el PSOE dice, creemos que conviene volver a la misa dominical, que todo el mundo vaya a misa. El PP se opondrá. Es decir, es una oposición por la oposición porque no quiero entenderme contigo, porque aquí de lo único que se trata es de tocar poder, porque el poder debe dar unos beneficios que tú y yo no nos podemos ni imaginar. Sí. Y ya la oposición es una forma de poder. Y no hablamos de narcisismo, hablamos de económicos, pero bueno. Sí, hablamos de beneficios. Debe dar unos beneficios económicos, porque claro, la economía es la medida de todas las cosas, que no nos podemos ni imaginar. Y entonces, como yo creo que el modo más eficaz de llegar al poder es convertir los partidos políticos en religiones, es decir, que la gente sienta que no puede disentir en absoluto de los suyos, porque está en una secta, porque está en una religión,
y que por lo tanto tiene que disentir absolutamente de nosotros, porque también son una secta o una religión contraria, porque ese es el único modo de alcanzar el poder. Esto es lo que decían en House of Cards, ¿no? Que una cosa es la política, otra muy distinta, que es la que perseguimos, es el poder. No tiene nada que ver con la política, el poder te da otras cosas. Pero luego hay una diferencia de entendimiento también entre las instituciones y quienes dependemos de ellas, ¿no? Tú has hablado alguna vez de cómo, yo sé, pues que el Supremo, con toda la polémica del rey emérito, ¿no? Que el Supremo no vea indicios donde los demás vemos evidencias. Entonces, pero es como, ¿a qué están mirando ustedes cuando no ven indicios? Si todos estamos viendo evidencias. Claro, pero es un poco lo mismo que con lo que decíamos de cuando que vimos manifestaciones en la radio como la de Yone Belarra, ¿no? Es decir, porque ya hay un momento en que dices, alguien está mal, o está mal la realidad, o estoy mal yo. Y claro, como tiendes a pensar que el que está mal eres tú, porque la realidad no se puede equivocar tanto. Además, luego hay una cosa que es muy contradictoria, que es que luego la realidad funciona. Quiero decir, que yo he cogido el metro y me ha traído a Gran Vía, no me ha llevado a Bilbao. Me he parado en los semáforos y los semáforos funcionaban. El mercado está abastecido. Quiero decir que en la realidad, afortunadamente, hoy venían en el metro 2 enfermeras, o por lo menos iban vestidas de enfermera, a lo mejor venían de una despedida de soltero, no sé. Pero, bueno, pues, claro, funcionan los funcionarios. Funcionan. Pero entonces dices, bueno, debo estar, yo se lo decía a Paqui otro día cuando lo comentaba, digo, yo pienso que yo soy el que está mal, porque la realidad no se puede equivocar tanto. Es decir, una persona no puede decir esto en la radio sin recibir algún reproche público, ¿no? Y esto que comentas, don Rey, es espectacular, porque es un divorcio tal entre la percepción global de la población y la percepción de la justicia, pero ¿cómo es posible que haya ese divorcio tal, ¿no? Y dice, bueno, ahora empecemos a poner el bisturí y a introducir matices. No, pero es que en la época en la que robaba era inviolable, era inimputable, pero hombre, pues esto habrá que cambiarlo ya, pues, y si hubiera violado a alguien, pues también sería si hubiera atracado un banco, si hubiera asesinado a alguien, no se me podría juzgar. Es evidente que en las 2 regularizaciones que ha hecho en Hacienda es porque han avisado que las hiciera. Entonces, toda la población, pero no toda, tiene la percepción de que, en fin, es un delincuente, o por lo menos un presunto delincuente, atenuémoslo, ¿no? En la justicia no ve indicios de nada, pero además no ya la población tiene esta percepción, sino que su hijo le quita el sueldo, porque tiene la percepción de que ha hecho cosas muy feas. Este hombre ha hecho cosas muy, 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 muy feas, ¿no? Y todavía, en fin, manda emisarios y dice, no, estoy deseando volver a casa y tal, y sin ningún signo de arrepentimiento, en fin. Es difícil que alguien haga cosas más feas de las que ha hecho este hombre desde una posición como la que mantenía. Entonces, claro, nosotros tenemos una percepción, pero luego llega la justicia, Supremo, que son señores mayores, supuestamente sensatos, que han estudiado mucho, que han hecho una carrera, que han hecho unas oposiciones, y dice, oiga, pues no vemos indicios. Pues alguien está mal. Claro. O estamos mal nosotros o está mal el Supremo, ¿no? Cuando hicimos aquello de los pecados capitales y buscábamos, no sé, pues declaraciones que tenían que ver cada uno con alguno de los pecados capitales, recuerdo que al rey se le atribuía, o le atribuíamos lógicamente, la avaricia. Pero tú te has preguntado cuál habrá sido su relación con el dinero para haberlo buscado de esa manera, iba a decir, tan delictiva. No hay indicios delictiva, según nuestro punto de vista, ¿no? Pues es que esto se comenta, yo creo que la gente lo comenta mucho, ¿no? Yo he oído muchas veces el comentario de qué necesidad tenía. Sí. Es decir, este hombre, ¿qué necesidad tenía de esto?
De robar. De robar. ¿Qué necesidad tenía? Lo tenía todo. Además tenía hasta el cariño de la gente, porque yo creo que pocas personas han sido más queridas que este. Pero me daba igual el cariño de la gente. Este hombre tiene una biografía brutal, Sí, porque sí. este hombre ha engañado a todo el mundo. Engañó a su padre, engañó a Franco, ha engañado a los españoles, engañó a su mujer, es decir, ha engañado a su hijo, ha engañado a todo el mundo, todo el mundo. Pero él está bien, él es un hombre optimista, quiero decir, que no tiene el peso de, oye, en la que me han pillado. No, él está optimista, vive en una dictadura, tratado a cuerpo de rey, etc. Y a mí me asombra, porque también seguramente si estuviera deprimido me daría pena, pero como se me ve tan contento, ¿no? Pero bueno, de todos modos, esto que dices tú, ¿qué relación tendría, qué significaría para él el dinero para haber generado todo ese entramado de tuberías, de cloacas, que ya hemos hablado un día aquí de la relación entre el dinero y la caca, ¿no? De tuberías, para donde metía dinero, se lo daba a Corina, luego ella dice que se lo regalaba, en otro tal. O sea, qué cosa tan sucia, ¿no? Y tan impudorosa en un país donde se pasa tanta necesidad y además donde el dinero se ha convertido en algo tan líquido, porque el dinero, cuanta más cosas podemos comprar con él, más invisible está. O sea, nosotros ya no vemos el dinero, nos ingresan, suponemos que nos ingresan en el banco, pagamos ya ni con la tarjeta, pagamos con el teléfono móvil, lo acercamos a... O sea, ya el dinero ya, llevar dinero encima es una cosa de pobres. Y es como la electricidad, que está muy mal repartida, porque el dinero está muy mal repartido. Fíjate, en la Cañada Real, esto también es escandaloso, ¿no? Una emergencia de este calibre. Llevan un año sin luz. Niños que han pasado una filomena, además, un invierno durísimo. Oye, y no han sido capaces de arreglar esto ni el gobierno del Estado, ni la comunidad, ni el ayuntamiento, ni siquiera la sociedad globalmente. Un año después, entonces el dinero, si el oxígeno se pudiera repartir mal, se repartiría mal, porque estamos en un mundo donde la cosa es repartir mal. Y lo del dinero es una cosa sorprendente, ¿no? Porque va por aquí, o sea, se necesita transmitir como la electricidad por acá. Y ha cambiado además tanto nuestra relación con el dinero. Yo vengo de la cultura del ahorro, donde el ahorro era bueno, existía la cartilla de ahorro que abrías a los hijos. ¿Te acuerdas aquella canción de Serrat, de la tieta? Y nos acercamos a la cultura de la deuda, o nos encaminamos hacia Claro, la ahora el ahorrador es un tipo que entorpece la circulación del dinero. Es un tipo, ahora, cuando tienes un poquito de dinero en el banco, te llaman y te dicen, oiga, esto lo tenemos que invertir en un producto que nosotros aconsejemos. Hay que darle salida. O le cobramos por mantenerlo. Sí. Claro, la gente aquí se ve en un dilema tremendo, porque quien está en la cultura de ahorro, que dice, no, mire usted, yo quiero ahí tener mis 30.000 euros asegurados, pues entonces vamos a cobrar un alquiler. Y entonces, ¿cuál es la solución? Inviertan en fondos que nosotros aconsejamos, como bien que aconsejan los bancos. Sí, sí. ¿No? Entonces, la relación con el dinero está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Esto es lo que yo quería indagar un poco hoy, ¿no? Si es una cuestión de país o es una cuestión más generacional. Carmen Camargo es pensionista, tiene 71 años. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Muy bien, gracias. Y Sergio de Jaime tiene 27 años, es becario. Muy bien, gracias. Y Sergio de Jaime tiene 27 años, es becario en una empresa de arquitectura. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días, ¿qué tal? ¿Tú, Sergio, sabes cuánto te gastas cada día? Aproximadamente, sí. ¿Pero lo tienes marcado y vas sumando, digamos, o haces luego a fin de mes? He hecho cuentas a final de mes, pero más o menos cada día sí que tengo una cantidad que digo, vale, de aquí me he pasado o puedo gastarme esto el otro día. Pero claro, tú a lo mejor si un día gastas más de lo que crees que te corresponde para ese día, porque supongo que lo dividirías en días, un poco para saber. Más o menos, sí. Al día siguiente a lo mejor dices, me contengo, sí. ¿Te contienes, sí, totalmente. Para ti, ¿cuánto es mucho dinero?
Pues justo como estabais comentando, cuando ya no sabes ni cuánto tienes en el banco y el dinero se vuelve invisible, ¿no? Y gastas y sigues gastando y es un gasto infinito, ¿no? O sea, cuando eres consciente del dinero creo que es cuando te falta. Yeah. Esta es una pregunta, por cierto, muy americana que hacen en las pruebas de cuando quieres entrar en una empresa, y es preguntar a quien quiere entrar cuánto esperas ganar, ¿no? Que es un poco definir cuál es tu escala de riqueza, porque tienes que confesar un poco qué es lo que quieres hacer. Yo no sé en tu caso cuánto sería, yo qué sé, pues un sueldazo para ti. 3.000 euros, por ejemplo. 3.000 euros limpios al mes. Para mí sería, sí, un sueldazo. Vamos, totalmente. Y me estoy pasando quizás. ¿Y qué es para ti el ahorro? Destinar una cantidad de lo que ganes al futuro. ¿Y lo haces? ¿Lo practicas con lo primero que empiezas a ganar? ¿O no? Lo intento practicar. Claro, está el ahorro a corto plazo, ¿no? Dices para las vacaciones, a medio y largo plazo, que ya a los jóvenes ya nos están metiendo un poco incluso el tema de las pensiones, ¿no? Que dicen que vienen las pensiones que os vais a quedar sin ellas. Pero sí que intento un poco. O sea, dentro de la posibilidad de poder vivir mes a mes y no cortarme la vida por el ahorro, claro. ¿Y ahorras para luego darte un lujo o para lo que pueda pasar? Por si, yo qué sé, pues te independizas o te hace falta comprar muebles para una casa nueva. Pues justo estoy en esa situación. De hecho, la semana pasada estaba de mudanza. Entonces, para mí el ahorro ha sido el ahorro se ha ido a IKEA directamente. O sea, eso ha sido para mí el dinero. Pero más para situaciones temporales como vacaciones, etcétera, que para un gasto imprevisto. Pero fíjate que Sergio tiene una idea bastante tradicional, que coincide bastante con la mía, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era joven y tenía apuros económicos, que para mí la situación ideal era no saber lo que tengo en el banco, pero no porque tuviera mucho, sino por no preocuparme cuando llegaba a final de mes de poder pagar este recibo. O sea, yo recuerdo que cuando empecé a vivir de un modo más un poco holgado, para mí la riqueza era decir, sé que estoy a final de mes y no tengo que mirar lo que tengo en el banco porque todos los recibos se van a saldar. A lo mejor me van a quedar 1.000 pesetas, pero sé que o sea que no necesitaría como el rey tener en Suiza 60 millones, ¿no? Ya. Claro, en tu caso, Carmen, yo recuerdo una frase que escuchaba a mis padres y a mi abuela mucho, lo de actualizar la cartilla. Sí. Sí, yo creo que todos al comienzo hemos tenido una cartilla, porque lo de la cuenta corriente yo creo que era un término como más moderno, ¿no? Sí. Yo sí tuve una cartilla muy al principio y luego pues ya me abrí. Primero me tuve que abrir una cuenta corriente para que me ingresara la nómina en una de las empresas que trabajé, pero llegó un momento en que ya podíamos con libertad abrirla donde quisiéramos. Y yo recuerdo que me la abrí en el Banco de Bilbao y además me hice mi primera tarjeta de crédito y aquello fue como una liberación, ¿sabes? Y sí, pero bueno, pues la cultura del ahorro, efectivamente, como dice Juanjo, o sea... nos han educado, yo soy más o menos de tu generación, aunque tengo unos cuantos años menos que tú, pero nos han educado en esa filosofía, ¿no? El ahorrar para un futuro. En principio era un futuro, como decía Sergio también, cercano, para las vacaciones, para poderte hacer un viajecito, para comprarte una cosa que te gusta y que no has podido. Pero luego ya, y sobre todo ya si tienes un proyecto de futuro, pues para el piso, claro. Claro, para comprar actualizar la cartilla, Sergio, que te has quedado pensando. Había que llevar una cartilla que se abría, que parecía un poco de posguerra casi, ¿no? Parecía una cartilla de cupones, la metían en una impresora que hacía mucho ruido y de repente veías, pues... ¿Qué es lo que actualizaban? Por los movimientos. Existen todavía. Yo creo que existen, sí. Yo ¿no? A veces veo en el banco gente que la mete así abierta en una ranura. Eso ¿En serio? Sí, mis abuelos siempre dicen sacar dinero de la cartilla todavía. Sí. No existen, yo lo he visto, vamos. Lo he visto en el banco y sí, las actualizan porque las personas mayores, muy mayores, que además no han querido, yo creo, entrar en el mundo de la informática, yo creo que básicamente es eso, ¿no? Incluso hasta les cuesta a ellos, son muy reticentes a la hora de entrar en un cajero ellos por sí mismos y actualizar la cartilla. Entonces siempre le piden al empleado de turno que hay dentro, que siempre hay gente muy amable que te la actualiza, claro. Que es curioso que hasta que no lo ves impreso no te lo crees. Exacto. Como si no existiera. Yo recuerdo que tenía un buen amigo en Washington, que además era un alto cargo del Fondo Monetario Internacional y era de origen indio, y él estudió la carrera en Chicago. Cuando acabó la carrera empezó a tener empleo y entonces vino la que iba a ser su mujer y entonces le dijo, vamos a comprarnos una casa pidiendo un crédito.
y tuvo que explicarle a la mujer lo que era un crédito, porque en la cultura india no se entendía que tú pudieras comprar algo para lo que no tenías dinero. Claro. Entonces decía, pero ¿cómo vamos a comprarnos una casa si no tenemos dinero? No, es que nos lo prestan. ¿Pero cómo te van a prestar? O sea, no, le explotaba la cabeza, ¿no? Bueno, pero eso en nuestra generación hemos vivido, quiero decir, Sí. que de repente cuando aquí llegan los grandes almacenes y venden a crédito, esto en mi casa era una cosa, decía, qué gusto, pues claro, eso causó muchas distorsiones y muchas ruinas, porque la gente se creía que podía hacer frente a todo. Ya. No tenías televisor, pero te lo podías comprar por 20 duros a un mes. No tenías no sé qué, microondas, pero te lo podías. Y la cultura del crédito en España es muy reciente. Sí. Sí. Yo me pregunto, Sergio, si tú ves ese miedo que muchos economistas alertan sobre ello, que es el miedo a que España se convierta, como es Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, en una cultura de endeudamiento, ¿no? Gente que paga su deuda de la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Pues creo que sí que cada vez estamos pasando más y sobre todo los jóvenes creo que cada vez financiamos más cosas y tenemos más productos financieros, tarjeta de crédito. Nosotros hemos financiado el sofá de casa, por ejemplo, que dices, qué tontería financiar un sofá. Pues los jóvenes lo hacemos. Y no miedo, pero sí incertidumbre, ¿no? De coger a lo mejor ese modelo americano y replicarlo exactamente aquí y sobre todo pues a lo mejor con la educación. Con la educación sí que va a empezar. ¿Tú tienes muchas deudas? No. O sea, pero ¿El además sofá? a nivel joven, ¿no? Que es el sofá. No, pero quiero decir que debes, que has pedido créditos pequeños o has comprado el sofá. Financiaciones, sí, créditos no, claro. No, financiaciones. Tampoco, sí. O sea, Claro, pero un distingue entre crédito y financiación, ya ves tú, ¿no? Bueno, Sí, pero esto es un matiz que quizá deberíamos abrir los ojos, Sí, sí. porque es lo mismo. Claro. Créditos tiene esa cosa como que pides dinero directamente, ¿no? Que eran los Sí. anuncios famosos de antes de la crisis que te daban crédito al momento. Y financiación, como parece que te van a dar una cosa, ¿no? Te van a dar un sofá, es como, ay, pues no, parece que no me están dando dinero, que es una cosa Sí, pero intermedia. al final viene la misma persona a llamar a tu puerta, ¿eh? Sí, al final, Sí, sí. totalmente. Sí. En tu caso, ¿tú recuerdas los créditos que has pedido? Bueno, yo pocos créditos, lo que pasa es que sí, cuando Luis y yo, mi marido, que está por ahí, compramos un piso, pues claro, evidentemente no teníamos un duro, tuvimos que pedir para dar la señal a los padres. Y luego tuvimos que firmar muchas letras, que eso es otro término que quizá vosotros desconocéis, los jóvenes, pero muchas letras, porque era una financiación a 5 años, claro, con un interés, lógicamente, que desde luego era un crédito hipotecario, en definitiva, ¿no? Que no tenía nada que ver con los créditos hipotecarios de ahora, porque nosotros hemos llegado a pagar hasta un 17% de crédito, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, esa casa había que rellenarla con muebles. Y yo me acuerdo que Luis y yo firmamos la intemerata de letras, vamos, es que teníamos todo el alfabeto, ¿no? Letras que ya no existen. las No, letras. eso es, letras de cambio, que se llamaba. Letras de cambio con las que se hacía peloteo, se llamaba. Y le había que poner los timbres y todo eso, sí. Nosotros pedimos ese crédito y luego, posteriormente, bueno, esa casa ya se pagó a los 5 años, claro, y luego ya nos fuimos a vivir al Escorial y ahí hubo que firmar otro crédito hipotecario, Hombre, claro. Carmen, de todas maneras, sabes que pagar una casa a los 5 años, ahora mismo hay millones de personas ya. diciendo qué suerte tuvo Carmen. No, bueno, es que entonces no había otra forma o sea, no se daban 40 años para pagar un crédito hipotecario como ahora. No. En mi Antes época, se robaban menos. Los bancos. no lo sé, pero yo me acuerdo que sí, lo tuvimos que pagar en 5 o 6 años. Pero fíjate el nivel de inflación del que ha hablado Carmen. Sí, sí. El 17%. Sí, sí. Esta inflación la hemos conocido nosotros, que Sí, es una sí, salvajada. Una salvajada, sí. ¿A ti, Sergio, te daban paga de pequeño? Sí que me daban cada semana, más o menos, sí. ¿Y te la daban de manera estricta? ¿Dependía de los estudios, de tu comportamiento? Hombre, siempre han dicho mis padres y mi familia que eran buenos los estudios, entonces parece que no iba indexado a cómo iba en el colegio. Pero sí, solía ser cada semana de una manera un poco más así. Y luego siempre la paga de la abuela un poco por debajo de la mesa, que eso yo creo que es una cosa que todavía seguimos viviendo algunos. Pero la misma sí. a todos los hermanos, porque yo conozco familias que los padres le daban más a los primeros que a los segundos, lo cual es clasismo. En mi caso me comparo con mis primos, porque justo soy hijo único, todavía hay que decirlo. Pero sí, a mis primos siempre nos han tratado a todos igual. Sí. No ha habido queja con la abuela No, nunca. con eso. Luis Enrique Alonso, es sociólogo especializado en economía y consumo. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días, Juanjo. Hola, Luis. ¿Tú crees que, Luis Enrique, hay ese riesgo de que en España nos transformemos de ser un país ahorrador
no digo que influya en esto comportamiento de determinadas personas, que sean lo que sean, reyes eméritos o lo que sea, en un país de gente endeudada? No, ya somos un país de gente endeudada, ¿eh? O sea, esa práctica es habitual, y aunque Sergio nos ha relatado una práctica muy racional, las investigaciones que hemos hecho nosotros con jóvenes, sobre todo cuando se acercan a la precariedad, es de una deuda muy agobiante, ¿no? Es decir, están financiando su vida de hoy con la deuda y con la tarjeta y tarjeta sobre tarjeta. Es decir, que yo creo que la propia situación de carencia y de precariedad ha disparado la economía de la deuda en España. Sí, seguro, ¿eh? Bueno, vosotros hicisteis un estudio, ¿no?, sobre la forma de consumo y la relación con el dinero de los jóvenes y de las personas de más edad, ¿no? Sí. Hace 1 año y medio, sí. ¿Y qué mostraba o qué demostraba? Y la situación, bueno, es primero que es una situación que depende mucho de niveles culturales y de formas también de vida, ¿no? Gente con especial capital económico previo, capital cultural, la tendencia a tener un proyecto de futuro hace también que esta misma idea del ahorro esté mucho más presente, ¿no? Luego hay otras formas de utilización del dinero. Lo que estabais contando, estas formas de utilización del dinero ostentosas, son pura representación de poder, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo el consumo conspicuo y el dinero espectacular lo que hace es reflejar el poder de las personas, y por eso gente que tiene tanto dinero sigue queriendo tener tanto dinero, aunque ya nunca lo va a poder ni siquiera gastar. Por eso el carácter sádico y el carácter de la violencia de la moneda se expresa en este tipo de cosas. Y luego hay la relación con el dinero de pura supervivencia y de pura instrumentalidad para sencillamente vivir, ¿no? Con lo que la relación con el dinero es tan compleja como las posiciones sociales, y así apareció en nuestra investigación. Alguna vez hemos comentado aquí cómo en algunas culturas, especialmente la anglosajona, hablan de dinero con mucha naturalidad. A mí me han preguntado en Estados Unidos cuánto gano infinidad de veces, y en España nadie se le ocurriría. Vosotros, Sergio y Carmen, ¿vosotros tenéis pudor a la hora de hablar del dinero con gente de vuestra edad, vuestro círculo de amigos? A veces sí que noto un cierto pudor, pero compañeros de profesión, por ejemplo, de la mía, sí que hablamos bastante abiertamente de lo que cobramos y de cuánto pedimos, por ejemplo, si nos cambiamos de trabajo, etcétera. Pero sí que en generaciones un poco más mayores sí que noto ese pudor, como que nunca se comenta. O a lo mejor cuando alguien de mi entorno que tiene una profesión, por ejemplo, informático, ¿no?, que está mejor pagado, tiene un contrato o algo y le pagan un poco más, sí que a lo mejor dice la coletilla o la frase, me han dado lo que he pedido, o estoy bastante bien pagado, pero no dice la cifra, ¿no? O sea, ahí sí que hay una comparativa. No, nosotros no, entre nosotros no sé. Es un tema que no es que sea tabú, pero no hay costumbre de hablar de dinero. No, pero ni siquiera entre la familia. Es curioso. Y además nosotros lo comentamos muchas veces, y es verdad, porque hemos tenido un cuñado americano y él hablaba abiertamente, además te lo preguntaba directamente, ¿no? Pero no, nosotros no, pero no por pudor, no sé por qué. No es costumbre. Una cuestión cultural, supongo, ¿no, Juanjo? Sí, puede ser. Yo creo que hay una cuestión de pudor. Yo, a propósito de esto, quería preguntar a Luis. Luis, el dinero se ha convertido en la medida de todas las cosas. Siempre fue en alguna medida, pero no de un modo tan exagerado como ahora. Quiero decir que el éxito económico es la garantía también de éxito social. Es decir, el dinero lo justifica todo prácticamente. Pues, quiero decir, los modelos, sentido, por ejemplo, Juanjo, los modelos de éxito social, yo percibo que los modelos de éxito social no son el de un investigador, por ejemplo, que vive modestamente, pero vive bien, o el de un estudioso, o el de un escritor, sino que el modelo de éxito social en general, por lo general, es el de alguien que triunfa económicamente. Sí. La economía financiera y esto que llamamos nueva economía y el éxito absoluto de la financiarización de la economía trae este mundo que es protestante anglosajón de que si eres listo tienes que ser rico, y alguien que no sea rico es porque no ha hecho nada en la vida, se lo tiene merecido, ¿no? Y entonces yo creo que en estos momentos la mercantilización absoluta y la financiarización absoluta ha realzado lo que siempre hemos dicho popularmente del poder del dinero
dinero, del prestigio del dinero y de la fascinación del dinero. Pero, claro, lógicamente todavía hay, hasta incluso entre los ricos, hay matices culturales entre el nuevo rico y el viejo rico, etcétera. Es decir, que también es complejo, pero evidentemente eso que comentas, Juanjo, es absoluto, ¿no? El triunfo del dinero realmente, porque nos hemos mercantilizado y financiarizado más, es absoluto, es absoluto. Sergio, ¿tú alguna vez has pensado cuánto dinero tendrías que tener en tu cuenta corriente para no tener que trabajar o para decir estoy tranquilo, ya con esto? A lo mejor alguna vez, sí, sobre todo cuando se acerca la lotería generalmente lo piensas un poco más. ¿Y cuál es la cifra mágica? Porque había un artículo hace tiempo en el New Yorker que decía, ¿se puede no volver a trabajar con $1 millón? Sí, pues de hecho creo que leí ese artículo y más o menos yo pensaba como la lotería, 600.000 a lo mejor. Con 600.000 igual ya piensas dependiendo luego lo que hagas, claro, porque claro, en qué lo utilices o cómo lo gestiones. Claro. Luego, si te vas a comprar cómics te los puedes gastar, ¿eh? Y Carmen, a ti solamente te voy a decir una palabra, criptomonedas. Uy, mira, me están llenando el spam de mi correo electrónico ofreciéndome, Carmen, tienes ya un saldo de $3.000 continuamente. Yo oigo hablar efectivamente de todo esto y de los bitcoins, pero yo sé que es algo que como una montaña rusa. Cuidado con los príncipes nigerianos. Efectivamente. Carmen Camargo, que es pensionista, 71 años, y Sergio de Jaime, 27 años, es becario en una empresa de arquitectura, y Luis Enrique Alonso, que alguna otra vez ha estado con nosotros, que es sociólogo especializado en economía y en consumo. Gracias a los tres. Un placer. Un abrazo. Y un abrazo, pues, adiós, hasta luego. Los indicios y la evidencia. Me he quedado con esto, ¿eh? Sí. Anda. ¿Faltarán evidencias para que haya indicios? Juanjo, un abrazo. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.